Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con dos autores que hicieron un libro muy interesante, ¿no? Vamos a hablar con Emanuel Rodríguez Domínguez y con Erika López Sánchez sobre un libro muy interesante que se llama Cuerpos Disidentes y sus cartografías de protesta. Un libro que publicó Gevisa y que estuvo hecho en colaboración con la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que tiene un interesante debate sobre precisamente los medios de protesta de los grupos LGBTIQ, ¿no? Pero vamos a platicar más con ellos. Pues hola Erika, hola Manuel. Yo quisiera empezar con una primera pregunta, ¿no? Ustedes cuando empiezan a trabajar el libro, de entrada nos dicen o nos hacen observar que la intención inicial que motivó este trabajo o su objetivo, pues era propiamente hacer un ejercicio de interpretación desde una perspectiva multidisciplinaria de todas las metodologías que se hacen en las prácticas de protesta, en particular sobre las cuestiones de diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo llegaron a este punto o a este argumento? ¿O por qué en un momento determinado se vuelve importante hablar de este argumento? ¿Quién quiere? Bueno, si quieres empiezo. Eh, Se nos hace importante porque las marchas de las diversidades sexuales y de género, a diferencia de otras marchas como pueden ser lo de los movimientos obreros o movimientos campesinos, hay una intencionalidad de colocar el cuerpo, porque justamente es el cuerpo lo que causa una tensión, lo que irrumpe en la arquitectura de las ciudades, y me refiero como una arquitectura corporal, porque son cuerpos que rompen con la heteronorma o la cisnorma. Entonces, ahí es como el primer momento de decir cómo se manifiestan estas marchas al colocar el cuerpo. Luego entonces decir, estas marchas son iguales en toda la República, cómo están sucediendo esas marchas, son réplicas de lo que acontece en las grandes urbes o en realidad tienen sus propias improntas. ¿Qué es lo que está pasando con esas marchas? ¿Qué está pasando en un momento donde a nivel subnacional México reconoce ya numerosas entidades varios derechos a favor de las poblaciones LGBT que salen a manifestar esas corporalidades cuando salen al espacio público? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo se enuncian? ¿Cómo se reconocen? Hablamos mucho de lo LGBT como un acrónimo que engloba de manera general a todas las identidades disruptivas al sexo, a la orientación sexual heterosexual y a la identidad de género cis. Y entonces, es decir, en verdad todas las marchas demandan lo mismo, el acrónimo demanda lo mismo, o hay cosas diferenciadas. ¿Por quiénes están lideradas esas marchas? ¿Ocurre algo cuando están lideradas por hombres gays, cuando están lideradas por mujeres lesbianas, cuando están lideradas por personas trans? Es lo mismo, y en este colocar el cuerpo, Emanuel y yo hacemos una aproximación a lo sensorial, a decir, cuando se coloca el cuerpo, también se incursiona en lo sensorial. Hay sentidos políticos, pero esos sentidos políticos también llevan a una cuestión que dentro de lo sensorial tenemos, Manuel y yo, un acento en lo aural, ¿no? En la parte aural. Ya ahí viene toda esta inquietud por documentar estas marchas que se salgan, que disloquen la mirada que se tiene dentro de la gran marcha que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Y que tiene muchos años sucediendo desde 1979. Ustedes desde el inicio, ¿no? Manifiestan varias distinciones, ¿no? Uno, que estas marchas usualmente son en fines de semana, ¿no? Que tienen ciertas características, pero tal vez, y a lo mejor empiezo fuerte con esta pregunta, a mí una de las cosas que me causó mucho ruido cuando leí el libro es el término de cuerpo, ¿no? Es decir, me sonó muy Foucaultiano el asunto, ¿no? Y una de las cosas que yo me decía, bueno, es que parecía ser que nada más es una cuestión estética,
¿no? Cuando también hay una cuestión de fondo, ¿no? La idea del cuerpo, bueno, o tal vez mi comprensión de la idea del cuerpo, lo del cuerpo me parece más lo material, ¿no? No tanto lo intelectual. Pero ustedes, ¿cómo entienden esta idea de cuerpo y cómo la aproximan en el trabajo? ¿Tienes apagado tu micrófono, Emanuel? No se oye. No problema. Ahora sí. Ya, Sí. perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, me aventuro yo a darte una respuesta y a rebotar algunas ideas con mi gran camarada, la doctora Erika López, con quien tengo que escribir este libro. Y en verdad, fíjate que nosotros en realidad empezamos a reflexionar la idea del cuerpo desde una mirada un poco creativa. En cierta medida, todo el libro tiene un análisis, a mí me parece que rompe y presenta una metodología diferenciada de los clásicos estudios que han estudiado la movilización política de las personas a partir de miradas más racionales, de que ponen en el espacio público. Y lo que empezamos a darnos cuenta cuando acompañamos y caminamos con estas marcas en un ejercicio de registro audiovisual, sonoro, escrito, testimonial, fue que en realidad el cuerpo era fundamental, ¿no? El cuerpo es el principal instrumento que utiliza cualquier persona para manifestarse políticamente. Y aquí también queremos romper con las ideas de la participación política únicamente cruza por votar, hacer litigios específicos para tener ciertos derechos, analizar las demandas por las vías institucionales. No, estas personas digamos, cuyos relatos son fundamentales para construir el análisis y la interpretación del libro, son personas que salen en sus pequeñas localidades a poner el cuerpo en el espacio público al emerger una visión Foucaultiana un poco del cuerpo, ¿no? Pero también son cuerpos que en cierta medida en ese momento se manifiestan disidentes a aparecer en espacios que los relegan a la noche, a ciertos lugares específicos, ¿no? Las marchas suceden en la temporalidad pública, regularmente en la tarde, donde son visibles y tocan estos tiempos, espacios muy específicos de ciertas localidades que no son las grandes metrópolis. Y otra reflexión muy interesante es que esta suma de cuerpos disidentes que salen al espacio público y manifiestan hoy día sus demandas específicas, sus alegrías, sus lógicas contestatarias o sus lógicas de celebración en torno a lo que se ha denominado el orgullo, en realidad configuran un cuerpo colectivo. Un cuerpo colectivo que va a oscilar en muchos sentidos políticos, ¿no? A veces va a atender a lo carnavalesco y a la conmemoración simplemente de una fecha, pero otras veces va a generar a lo disruptivo y en ese transitar colectivo demandas muy específicas a las autoridades locales. Van a ser demandas en contra de las violencias cotidianas que viven. Entonces, la idea de cuerpo también en realidad nos permite jugar con lo sensorial, que son uno de los grandes brincos y otro de los grandes ejes. Estas marchas no solo enuncian en cierta medida demandas muy específicas que tienen que ser atendidas por el Estado y que en cierta medida también interpelan a la sociedad, enuncian campos, comparten vestimentas, comparten en cierta medida utilerías dentro de su esquema de protesta. Y eso fue bien interesante verlo, ¿no? En las marchas hay una oscilación y un compartimiento de cánticos, de leyendas, de cartas, de consignas, que van adaptándose a los contextos locales. Una de las cosas más interesantes y que nos llamó mucho la atención en el libro es que al analizar estas marchas de una manera integral en toda la República Mexicana, vemos que existe un circuito nacional de protesta en torno a las diversidades sexuales y de género. Este circuito tiene múltiples temporalidades, no se acota únicamente al mes de junio, como se podría pensar, porque en ese mes quizá se desarrollan las marchas más reconocidas o más multitudinarias, sino tenemos marchas que arrancan desde febrero, hay algunas que terminan casi hasta diciembre. Van construyendo una presencia constante y ahí esa presencia de ese cuerpo colectivo
digamos que se mantiene todo el año mostrando y denunciando, ¿no?, que estos cuerpos están presentes, están entrando en el espacio público y que vale la pena empezar a vislumbrarlos desde una mirada diferente, no solo desde la mirada clásica de la acción colectiva a la protesta. Ahora, una de las cosas que ustedes manifiestan y que me pareció muy interesante, no, es que ustedes comentaban que en el caso de estas protestas que se suelen hacer, un elemento fundamental es el performance, ¿no? Alguna vez platicando con algún profesor me decía que es una práctica estética que tiene como finalidad sacarte, ¿no?, de tu estado de confort, ¿no?, sacarte de tu condición en la que te encuentras y presentar algo, ¿no?, que pueda irrumpir. Y en ese sentido, cuando yo leí esta parte, yo me preguntaba, porque así como también lo comentaste ahorita hace rato, que es llamar la atención del Estado. ¿El Estado tú crees que realmente pueda hacer caso del performance? O sea, ¿crees que tenga la capacidad de entenderlo? El Estado como organismo. O sea, yo no dudo que una persona lo pueda entender, ¿no? Y que pueda irrumpirle, pero inclusive algunas veces cuando yo leo en algunos artículos periodísticos como que tampoco le entendieron al performance, como que más bien trasciende para el que está ahí, ¿no? El que está en la marcha y el que está viéndola. Aquí hay que entender en qué sentido cuando hemos estado en sus dimensiones como una población, un gobierno, como un territorio, y en ese sentido hay la marcha, cada marcha le habla, tiene un interlocutor. Hay marchas que le están hablando a su sociedad y los gritos de protesta y la manera como protestan es un poco burlarse de esa moral, de esos anclajes morales que sustentan determinados tipos, y aquí insisto, sí, determinados tipos de cuerpo, y ahorita quiero andar en otra cosa porque hablamos del cuerpo que no tiene que ver con estética, pero hay otras marchas que apelan, pienso mucho en la de Tepoztlán, que esa marcha era un confrontamiento directo con el gobierno estatal y el municipio, porque además fue una marcha que les había sido negada que se celebrara. Y entonces, tras una movilización colectiva con otros estados, como fue el estado de Hidalgo, lograron celebrar la marcha. Y entonces se hicieron pronunciamientos muy concretos en torno a quién estaba al frente de la dirección de la diversidad sexual en Tepoztlán, que era un hombre que nada tenía que ver con la diversidad sexual. Y esto necesariamente no va a haber una respuesta directa. Sin embargo, cuando vemos hoy en día el reconocimiento de derechos que se tienen de LGBT hasta el momento, y haciendo un rastreo, hay una recuperación en el tiempo. Y todas esas manifestaciones, esas salidas a la calle, esas demandas, lo que se articula después, hay marchas que se potencializan y pueden articularse después en acciones concretas y establecer diálogos con los gobiernos, pero hay otras que no, que se quedan en lo festivo. Sin embargo, sucede algo. Yo ahorita pienso en Valladolid. Al año siguiente, que documentamos en 2019, Valladolid, en Yucatán, se acepta el matrimonio igualitario. Entonces, no es que sea la marcha en sí, no es que sea el performance. El performance lo que busca es incomodar la cotidianidad, porque el performance hace una irrupción en la rutina cotidiana. Cosas concretas. En las ciudades que están regidas el tránsito por semáforos, los semáforos dejan de tener una lógica frente a la marcha, ¿no? La rutina cotidiana de lo sonoro se altera con la música, con los gritos de protesta. Hablamos incluso cómo el sonido tiene un halo y deja huellas, ¿no? Y además hablamos de cómo esas marchas se entrelazan con otro tipo de protestas, como pueden ser los pueblos y barrios originarios, como en Iztacalco o en Tepoztlán. Entonces, vamos viendo
que el performance incomoda. Y el performance deja una huella, deja algo. Vemos cómo se están recuperando. Ahora, a diferencia de otros momentos, hay muchas adolescencias marchando. Hay infancias trans con sus padres marchando. Eso es lo importante de un performance. Lo importante de un performance es cómo se va construyendo al paso del tiempo demandas que tienen que ser escuchadas, y ya sea por conveniencia pragmática, política de los congresos locales que toman eso, o por las fuertes incidencias, pero sucede algo. Es decir, el performance es una incidencia para después construir de un enlace, de una cadena más larga que tiene repercusiones. Ahora, en este contexto, todavía sigues, ibas a comentar, pero bueno. Sí, iba a decir algo del cuerpo, que me quedé Sí. con muchas ganas de decirlo, porque es el cuerpo, no lo vemos como una estética. Partimos de la idea del cuerpo, este sujeto, ¿cuál es el sujeto cartesiano que construye la modernidad? Es un sujeto con un acento andrógino, heterosexual, capacitista, blanco, clase media, y en función de ese sujeto cartesiano se construye una idea de ciudadanía. Y la ciudadanía hasta hoy en día tiene una formación muy hipócrita, porque aparentemente el cuerpo no importa porque somos todas las personas iguales, cuando en realidad tenemos un Estado que tiene un sexo y que tiene un género, que sus leyes son heterosexuales, que sus leyes son a favor de las personas cisgénero. Y entonces, ¿por qué colocar el cuerpo? Porque el colocar el cuerpo, yo puedo pasar como una mujer lesbiana que mi performatividad, mi expresión de género es muy femenina y no se dan cuenta, pero puedo ser una mujer lesbiana, como se autodenominan, machorra, y entonces eso altera y genera una tensión. Es el cuerpo también, hablamos del cuerpo como esa incomodidad, porque la protesta resulta ser, estas marchas LGBT resultan ser un escaparate donde las expresiones de género son disruptivas. Vemos hombres cis gays afeminados, ¿no? Vemos mujeres machorras, vemos mujeres trans que incluso a primera vista su cuerpo rompe voluptuoso, ¿no? Rompe con la estética con mujeres cis que somos delgadas y que no conformamos como esa voluptuosidad, esos deseos, como los hombres gays musculosos que van en las plataformas de los trailers, se convierten incluso en ese momento en los deseos sexuales de las mujeres heterosexuales. Entonces todo eso, por eso vamos al cuerpo, porque el cuerpo causa una tensión y una dislocación en torno a los deseos y a las arquitecturas heterosexuales y cisexistas. En ese sentido, mucho tendría que ver la portada del libro, ¿no? Esta imagen de esta persona transexual que está con un vestido, pero que también no es una persona delgada, es un cierto grado de obesidad. O sea, lo que me trata de decir es que la idea del cuerpo es también el irrumpir en mi perspectiva de lo que pienso, ¿no? Completamente eso con la portada, ¿no? O sea, precisamente refleja la importancia del cuerpo al aparecer en el espacio público, porque ya lo decía Marta Federica, ¿no? O sea, digamos, el cuerpo es el vehículo también de performance al final del día. Y en ese sentido yo quería empezar a precisar también unos puntos sobre performance. Para nosotros, las marchas sí son performance sumamente complejos, ¿no? Pero también tenemos varias estrategias metodológicas para mirar ese performance. No es nada más el performance por sí mismo, sino en cierta medida que es un performance que tiene actores y actoras diferenciadas. Es un performance que dependiendo de la mirada y el ángulo desde donde lo observes, vas más o menos a interpretar ciertas cosas, ¿no? Una de las perspectivas que más nos llamó la atención fue la perspectiva cenital, o sea, tratar de ponernos por encima del performance para ver más o menos también qué jerarquías, desigualdades se reproducían en el marco del performance. Porque el performance a veces nos puede dar también la idea de que estas movilizaciones son armónicas y más o menos homogéneas en su andar por el espacio público. Y lo que pudimos interpretar es que no, es que en cierta medida hay bastantes divergencias, ¿no? Hay dirigentes que predominan
en torno a ciertas identidades versus otras, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy interesante, ¿no? El performance es político por sí, pero no deja de encerrar diferenciaciones al interior. Se convierte también en político al interior a ver las diferencias que existen en las formas de participar, ya sea, digamos, lesbianas, hombres cis gays, personas trans, y en cierta medida también cada una de estas apariciones y lógicas corporales que vamos a encontrar va a ser muy diferente ya en Latinoamérica, en Iztacalco, en Silao, en León, en Celaya, en Cuautla, en Tepoztlán, en Querétaro, en Toluca y en Valladolid, que son los espacios donde quizá se hace interpretación, aunque en cierta medida podemos encontrar más vasos comunicantes de estas performances. Hoy en día, ya decir que ya no hay un estado de la República donde no se realiza una movilización de este tipo. Y también se están desarrollando este tipo de protestas a enclaves locales municipales, donde antes era impensable que hubiera este tipo de erupciones en el espacio público y la acción de estos cuerpos. Eso nos habla también de cambios políticos que no están amparados por el Estado. Aquí estos cuerpos no le están pidiendo permiso al Estado, le están pidiendo leyes al Estado. Están apareciendo en el espacio público, denunciando, irrumpiendo. Y en ese sentido es un poco también hacia dónde quiere apuntar el libro, a mostrar que hay que empezar a revalorar estos análisis particulares en contextos específicos para mostrar las lógicas de aparición de estas personas. Ahora, usted, una de las cosas que a mí me pareció formidable de su libro es todo el capítulo 2, ¿no? Me gustó muchísimo, porque ustedes hacen una cartografía, ¿no? Me imagino con el dinero que tuvieron, que siempre es poco para un investigador, ¿no? Fueron a varios lugares. Y una de las cosas que me pareció interesante es, pues que no es lo mismo una marcha en la Ciudad de México que en Guanajuato, que en León, que en Querétaro, ¿no? No es lo mismo. E inclusive, y ahí hay una parte que me pareció muy interesante, que ustedes observan, por ejemplo, que en Silao, ¿no? Donde se celebra, tampoco no es lo mismo en ciertos barrios, ¿no? En ciertos barrios también hay diferencias. Y en ese sentido sí me pareció muy interesante, o sea, yo creo que podríamos decir que hay la cartografía podría ser muy amplia sobre el resultado de estas marchas y más que nada, pues lo que nos están ofreciendo es un pequeño muestreario de lo que puede hacer, ¿no? ¿O ustedes cómo ven esta idea de la cartografía? Sí, la idea de la cartografía, y qué bueno que nos haces esa pregunta, Alfonso, porque creo que es lo que más nos emociona todo, pero eso nos emocionó mucho porque hicimos 3 tipos de cartografías. La cartografía de la ruta, y que no solamente es, o sea, tenemos un trazo de dónde transitó la marcha y cómo fue formando esas cartografías de protesta, pero que esa ruta tiene un sentido político. Quienes organizan no la trazan nada más por trazar, o sea, lleva un mensaje esa ruta. Hacemos ese análisis, ¿no? De ese recorrido, por qué espacios pasa. Pero también tenemos las cartografías de los relieves identitarios, y que esto hace referencia con lo que Manuel hace un rato hacía mención cuando tenemos esa mirada cenital, que es como una toma aérea que cae de manera vertical en la marcha, y que entonces nos permite ver los relieves. Y esos relieves nos permite ver qué identidades del acrónimo LGBT+, están más presentes, quiénes están ausentes, quiénes van a la cabeza, quiénes liderean, con esa intencionalidad pues se forman determinados sentidos políticos y sensoriales, ¿no? Hacemos siempre no, nos dislocamos siempre de esta mirada LGBT y creer que si es matrimonio igualitario se beneficia por igual a todas las identidades. Tenemos siempre ese desmarque. Y luego tenemos las cartografías, que está en la parte, nuestra aproximación, que es lo sensorial, y es qué elementos sensoriales están vinculados. Porque, por ejemplo, acabas de mencionar, Alfonso, la marcha en Silao es una marcha que se caracterizó por la ausencia de consignas. Es una marcha que es de tercera edición, y es una marcha donde las personas que marcharon fueron adentro de sus autos. O sea, es un estoy, pero no estoy, un resguardo,
¿no? ¿Quiénes iban al frente? Pues las mujeres trans, pero que además iban caracterizadas de personajes populares que causan cierta simpatía y que entonces se diluye la tensión de ser una mujer trans en aras de que es la Chilindrina, porque un personaje era la Chilindrina o un personaje era la Negrita Cucurumbe. Esas son las 3 cartografías que queremos hacer y que partimos de la ilusión de que quisimos hacer cartografías que fueran más allá de lo plano y aproximarnos a lo tridimensional. Lo que es cierto, no lo logramos porque estamos en papel. Todo el tiempo estamos en papel, pero sí quisimos hacer estas 3 rasgos de las cartografías, identificando como estos 3 sentidos: la ruta, los relieves y lo sensorial. Fíjate que aquí en México, en la Ciudad de México, me pareció, a partir de esto que te comentas de los 3 relieves, pues casi siempre es en el centro o en Insurgente las marchas de orgullo gay, ¿no? Es decir, allá se buscaba que llegaran a otras partes de la ciudad, ¿no? Que se conociera. ¿Por qué aquí se concentra siempre en esos espacios? ¿Tiene que ver con que ellos se sienten propios de ese espacio? ¿O por qué no hay, por ejemplo, la marcha que se hiciera en Iztapalapa, ¿no? Que tuviera que ver con un alcance más local y no tan general en términos de la ciudad? Tu micrófono. Ya, ahí está. Perfecto. Tocas un punto interesantísimo, Alfonso, y que lo discutimos mucho y yo. Precisamente las marchas en entornos metropolitanos regularmente siguen las mismas rutas que siguen otras marchas. Si pensamos un poco cómo se desarrolla la marcha en la Ciudad de México, se construye y sigue esta misma ruta que seguiría cualquier otra marcha que transita por Reforma, va mostrando un poco sus consignas, entra por Avenida Juárez, cruza el centro de la ciudad, llega al Zócalo y se dispersa. Nosotros enunciamos esas marchas con recorridos, con una especie de recorridos gobernados, sin que esto implique que haya un control específico sobre ellos. Las marchas que documentamos llamaban mucho la atención, por eso a los organizadores les preguntábamos un poco cuál era el sentido político de por dónde marchar y por qué definir este mapa, una ruta y un poco los monumentos que más o menos querían transgredir a su paso, los conocimientos o lugares simbólicos que eran importantes para ellos. Y estas nos parecían marchas de ruptura, porque no seguían tampoco las clásicas rutas que siguen otras marchas específicas en sus localidades. En este sentido, esta es una explicación, interpretación interesante, ¿no? Estas marchas son tan disruptivas, son emergentes, también tienen una tradición nueva, ¿no? Están en sus primeras celebraciones, en sus primeras repeticiones de salir a marchar, pero también son marchas que modifican su trayectoria de acuerdo al mensaje político que quieren mandar. A veces, por ejemplo, un poco como la marcha de Querétaro, que decía, esta vez decidimos cambiar la ruta de la marcha y meternos a las entrañas, a los barrios populares, para irrumpir un poco esos espacios, también un poco irrumpir en el corazón de Querétaro, en el sentido profundo, para que nos vea la gente, interpelar esa cotidianidad, las arquitecturas tradicionales, coloniales de ese Querétaro. En otros espacios nos decían, nos gusta marchar por los lugares más importantes de la ciudad, los que creemos que siempre habitan las personas, ¿no? En Celaya enunciaban esto, quienes se manifestaban. Entonces, creemos que son marchas también disruptivas porque no siguen trayectorias gobernadas, están construyendo trayectorias nuevas de aparición en el espacio público y con ello una interpelación diferente a su sociedad, como ya lo decía Erika, y en cierta medida también a ciertas alianzas que van tejiendo en el marco de su movilización política. Creo que en este punto también es fundamental empezar a considerar que estas marchas en verdad van metiendo con agendas esporádicas, a veces también oscilan a negociaciones sumamente interesantes en el marco de la propia manifestación. Y a veces, cuando analizamos estas cartografías sensoriales, sus recorridos muestran espacios de ruptura muy específicos, regularmente enfrente de
los poderes centrales, enfrente de algunos centros religiosos, enfrente de ciertos espacios simbólicos específicos por los que transita la marcha, y van dejando huellas sonoras, huellas arquitectónicas, unas huellas en el paisaje específico que son sumamente sugerentes para hacer interpretaciones desde otro punto de vista para la movilización social de las personas LGBTIQ+. Ahora, otra cosa que también ustedes observan y que lo lleva la lógica de este segundo capítulo, es esta idea del circuito de marchas, ¿no? Que a mí me pareció formidable. Es decir, este circuito, porque ustedes dicen, bueno, es que usualmente empiezan las marchas con las marchas del mes de junio, ¿no? Y empiezan ustedes a ver cómo hay como una especie de recorrido, ¿no? Como si fuera, digamos, antes como estos teatros que iban de ciudad en ciudad, ¿no? Y llevaban un circuito. Este circuito sale de forma empírica, ¿no? Aparece porque así apareció, ¿no? Porque por suerte, o realmente sí hay una vinculación fuerte entre cada uno de los grupos que están haciendo, o cada uno de los grupos, digámoslo en términos coloquiales, trabaja para su santo, ¿no? Y cada uno está arreglando sus propios problemas. Esto se los digo mucho a colación no sé si ustedes se acordarán, hace como unos 2 meses, ¿no? Hubo una conferencia en la UNAM donde varias distinguidas feministas pues empezaron a hablar de que ya no era tan conveniente hablar de género y más bien que las mujeres empezaran a hablar de sus propios reclamos y que cada quien llevara su propia lucha. Entonces, en ese sentido, la pregunta va ahí en ese sentido, ¿no? ¿Esto tiene que ver con una unidad o es una cuestión de azar, ¿no? En donde cada estado está haciendo su propia lucha con las cosas que puede hacer. Yo creo que hay algo que no podemos negar, esta centralidad, aunque siempre nos queremos desmarcar por nuestra visión chilandrocéntrica, ¿no? Que tenemos Emanuel y yo, pero lo que sí es cierto es que hay una marcha que empieza en Ciudad de México, es una marcha histórica. Por mucho tiempo y hasta el día de hoy viajan de diversas partes del país a marchar el último sábado de mes, ¿no? En el mes de junio, y vienen. ¿Qué ha habido eso? Un aprendizaje colectivo, un aprendizaje de que hay esas marchas, ha pasado el tiempo y han tenido repercusiones. Es decir, la gente, las colectivas, las organizaciones que vienen a Ciudad de México a esa marcha, después han llevado esas marchas a sus lugares de origen y se han reproducido. Y poco a poco se han dado como estas conexiones y yo un poco diría como han tenido aprendizajes de protesta y que el mes de junio ya no les alcanza porque solo tiene 4 fines de semana y no les alcanza para celebrar en muchas partes del país eso porque la mayoría quiere venir a la de Ciudad de México, viajan para también estar en esta. Entonces, lo que observamos ahí, lo que sucede es que empiezan a elegir sus propios meses, sus propios fines de semana de determinado mes para ir haciendo las marchas, y Emanuel y yo hablamos de un desborde del mes de junio. No alcanzan los 30 días del mes de junio para las marchas, y entonces hay marchas que empiezan en enero y otras que terminan hasta diciembre, pero creo que es un poco de todo, es como una cuestión de aprendizajes y también de querer decir, tenemos nuestra propia marcha. Silao tiene su propia marcha, ¿no? Entonces aprendemos cosas porque vemos que quienes lideran las marchas y sobre todo las primeras ediciones es gente que ha estado siempre viniendo a las marchas a la Ciudad de México. Entonces vemos ese compartir que Emanuel y yo hablamos de oscilaciones en ese circuito nacional de protesta. Son oscilaciones en torno a las consignas, en torno a los símbolos o algo que llamamos Emanuel y yo como la utilería, que son la inmensa bandera del arco iris, o en las demandas. Estos se comparten repertorios, incluso vemos que en marchas de primeras ediciones no hay vendedores ambulantes que tengan souvenirs, ¿no?
pero en otras marchas sí hay, y dependiendo los contextos, entonces son aprendizajes, son estas cuestiones oscilantes que se van compartiendo y que lo vemos como un péndulo que recorre ese circuito nacional de protestas y que se van teniendo estos aprendizajes. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Pero sí hay un sentido, lo que sí, y quiero remarcarlo, hay un sentido de decir, Querétaro tiene su marcha y es LGBT Querétaro con su nombre, porque Manuel y yo también hacemos un análisis de contenido de los carteles. Y entonces es bien importante cómo esos carteles tienen el signo distintivo de la ciudad. Si es León, pues va a tener el arco de calzada, ¿no? Si es Tepoztlán, si es Tepoztlán, va a tener el teposteco. O sea, hacen referencia porque hay una idea de decir identidades LGBT con sus arraigos geográficos e históricos, ¿no? Ahora, también ustedes hablan de una mirada cenital, que esta parte a mí me pareció muy interesante, donde dicen, bueno, es que por más que se quiera, no están todos representados, siempre hay alguien sobre el que se enfoque, no sobre una comunidad gay, una comunidad lesbiana, o sea, no se puede hablar de una totalidad de todos, sino se identifican ciertas cuestiones. ¿Eso no ha generado problemas o es algo que como se da empírico, pues en realidad no lo han detectado? El tema de la mirada central y un poco combina las miradas en interpretación, no surgió también al interpretar la propia vivencia de la marcha. Creo que esa es un poco la reflexión que tuvimos Erika y yo, ¿no? Porque la marcha cambia dependiendo de cómo la vas recorriendo y cómo la vas viviendo. No es lo mismo verla desde el plano de quienes son espectadores de la marcha desde una banqueta. A lo mejor ellos ven un tránsito muy horizontal, muy particular, y ven simplemente esa marcha como escaparate, como espectáculo, como ritual de contemplación, pero también diferente es cuando te involucras a la marcha y vas caminando con los contingentes y empiezas a escuchar los sonidos de la marcha en su interior. Ahí nos dimos cuenta que había estas oscilaciones y estas prácticas también diferenciadas al interior de los contingentes que marchaban. Pero en ese momento también vimos que había unas identidades que estaban más representadas que otras dentro de quienes protestan. Y fue cuando se nos ocurrió un poco hacer este ejercicio metodológico con mucha imaginación y decir, imaginen esta toma panorámica, un poco como si fuera una cámara desde arriba, una toma como desde un dron, que ahora son más comunes. ¿Qué nos mostraría? ¿Qué nos mostraría a nivel, como tú dices, más que de evidencia empírica, de ese marchar colectivo? Ese marchar colectivo no es tan homogéneo, que hay una serie de diferencias en su interior que si no damos cuenta de ellas, estaríamos cayendo en la idea de que esta marcha es una marcha que representa un cuerpo colectivo homogéneo, estructural, y no. Hay divergencias en su interior, hay posiciones diferenciadas, hay quienes en cierta medida predominan más, hay identidades que predominan más que otras. En ese sentido, esa fue la idea creativa de sacar esta mirada central para empezar a romper con la idea de empezar de hacer análisis más orgánicos, muy homogéneos, lo que se conoce como la comunidad LGBTI+. No. Aquí lo que mostramos es un poco las visiones diferenciadas en su interior y que vale la pena también tenerlas en cuenta dependiendo de la suma de perspectivas que estamos tratando de incorporar en el libro. Una de las cosas que al final, cuando termina uno de leer su libro, yo inclusive me puse a buscar, no hay trabajo gubernamental ni trabajo académico sobre la interpretación de las cosas que pasan en las marchas, ¿no? Más bien, lo que tienes suerte, si bien te va, es que hay un anecdotario, ¿no? Que llega a poner el periódico con algunas fotos, pero no hay una interpretación de, mira, esto es lo que buscaban, esto se quería hacer, y es algo que curiosamente ni busca tampoco la comunidad LGBTIQ, ni tampoco lo hacen las instituciones gubernamentales, y hasta donde yo pude encontrar, pues son ustedes los únicos que se han aventado cuando creo que es algo muy importante, ¿no creen?
Sí, creo que aquí hay una cuestión donde nos gustan los estudios de las acciones colectivas, pero Emanuel y yo dijimos, queremos desmarcarnos de lo tradicional, de los enfoques tradicionales, y también había una inquietud que viene desde cómo suceden las marchas en, en entornos locales que a veces ni nos imaginamos que existen, de localidades muy, muy pequeñas. Y aquí había la intención de decir, así como Ciudad de México es considerada como la zona friendly LGBT, de veras puede suceder eso en otros entornos, cómo se manifiestan, y creo que partimos de esta mirada de dejar, Emanuel y yo, nos costó trabajo, ¿no? Lo reconocemos, pero dejamos que en este proceso etnográfico, dejamos que las localidades nos hablaran y nos dejaran ver sus sentidos, qué tanto interfiere, porque en este capítulo 2 incluso hablamos de la geografía, del clima, ¿no? Cómo todos esos elementos que se dejan de lado en los estudios de acción colectiva tradicionales, pero de los cuales retomamos y partimos cuando hablamos de repertorios de protesta y retomamos a TIL y demás, pero cómo dejan de lado estos elementos geográficos que pueden tener incidencia política en las protestas. Y entonces saber que las protestas no pueden ser las mismas que suceden en la Ciudad de México, que suelen ser muy festivas, pero que al llegar al Zócalo tienen posicionamientos políticos muy fuertes. Es aprender que aprendimos en conjunto que hay localidades que el solo hecho de aparecer sin gritar una consigna o solo gritar una y dos, como fue en el caso de Cuautla, el solo hecho de aparecer ya es muy político, porque son entornos conservadores con pocos derechos, donde, y regresamos a la aparición del cuerpo. El hecho de, ¿qué pasa en las grandes urbes? Aparecer yo en la Ciudad de México, difícilmente me voy a encontrar a mi vecino, difícilmente me voy a encontrar a mi tío, difícilmente me voy a encontrar a mi profe, pero en contextos chiquititos no hay un anonimato que resguarde mi identidad. Y entonces yo salí a marchar como mujer trans y el resto de los 364 días del año voy a ser el hombre vestido de mujer en el sitio. Entonces era saber, y en esto también entender las condiciones económicas, geográficas, sociales, políticas y culturales del entorno nos lleva a decir, ser una mujer lesbiana en Valladolid es muy diferente a ser una mujer lesbiana en Querétaro o ser una mujer lesbiana en Celaya. Entonces, por decir alguna identidad, porque todo cambia. Los hombres trans, hubo localidades donde los hombres trans ni siquiera aparecieron, ¿no? Ni siquiera están presentes. Entonces, eso nos lleva a decir, hay mucho más elementos y creo que es la combinación de nuestras formaciones antropológicas, sociológicas, la que nos lleva a tener estas miradas que nos digan, vamos a mirar más allá de las marchas como una acción colectiva donde se demanda algo y lo que sucede, sino que incluso por ahí tenemos cómo las marchas se vinculan con su entorno, cómo hay relaciones pragmáticas, afectivas o conversas, porque las marchas suceden dentro de un entorno y el entorno se altera. Y entonces va a haber estudios de acción colectiva que hablan de la agenda SETI, que hablan de otras cosas, pero Manuel y yo nos quisimos tener una mirada muy centrada en lo local y reconocer que lo local tiene una capacidad de agencia que no está tutelada por un centralismo. Y en ese centralismo me refiero a la Ciudad de México. ¿Y esto no será un problema para poder lograr? Ustedes al final del libro sostienen un argumento que me pareció muy bueno, donde dicen, bueno, pues que al final se busca interpelar a todo el aparato discursivo, político, jurídico, médico. ¿Estas particularidades no irán en detrimento de esa finalidad? No, fíjate que yo voy a recuperar una cosa muy bonita que ocupó ahorita y que van a contestar tu pregunta. Yo creo que la clave aquí es que digamos que las marchas y en cierta medida hablan desde su particularidad, pero eso no niega que construyen lazos comunicantes con las marchas. Es por eso que también
Aquí regresaría al Circuito Nacional de Marchas. Al final del día, integran como una marcha de las marchas, ¿no? O sea, este circuito es como la integración completa de todas las marchas. Y alrededor de estas movilizaciones también hay una interpelación a las lógicas políticas, a los esquemas patologizantes, a la normatividad local y las tradiciones locales centradas en la moral conservadora. Y yo creo que esas interpelaciones van construyendo pequeños cambios y pequeños cambios que se empiezan a ver también en el reconocimiento paulatino de derechos a nivel nacional. No tenemos un reconocimiento de derechos a nivel nacional, pero sí una cartera de luchas y reconocimientos a nivel estatal. Y en ese sentido yo creo que, como dice Erika, lo que más aprendimos al desarrollar este libro fue interpelarnos un poco por las hipótesis iniciales que habíamos establecido, donde nuestro filangocentrismo se imponía. Nosotros creíamos en verdad que estas marchas eran una réplica de la Ciudad de México, que de ahí adquirían un poco sus repertorios, que a pesar de que mantienen oscilaciones y participan activamente en la protesta de la Ciudad de México, van haciendo su tradición local, van construyendo su arraigo local y van generando su impronta particular de lucha en cada uno de los enclaves que nosotros analizamos. Creo que eso es uno de los aportes y una de las riquezas más interesantes del libro, ¿no? O sea, que quienes se aventuran a leer el texto, más o menos esperemos que sientan ese hablar, ese sonido, esos carteles, esos elementos visuales que nosotros más o menos pudimos interpretar de las marchas. Y vale aquí decir también que para liberar un poco este ejercicio, ya que hay una reflexión quizá más teórica, más compleja de lo que nosotros vivenciamos y acompañamos un poco en las marchas, también el libro va acompañado de un documental que más o menos trata de mantener este espíritu, dejar que la marcha hable, que la marcha se muestre un poco desde los diversos ángulos, desde donde pudimos captar algunas tomas. Y creo que el documental sí desborda un poquito de esta dimensionalidad a la que nos contó el libro, a pesar de que con mucha imaginación socioantropológica tratamos de construir varias miradas, ¿no? El documental se llama Disidentes al sonoro de la marcha, ¿no? Y va acompañado completamente de ese trabajo y esta reflexión, y es un formato que busca también difundir el proyecto, la investigación que realizamos, pero sobre todo en un formato más asequible al público en general, para que ellos en sus interpretaciones de las marchas vean qué les dice la marcha, qué les interpela, en qué se sienten identificados. En ese sentido, yo creo que también vale la pena destacar esta idea de que estas reflexiones están aquí para mostrar más o menos lo que nosotros interpretamos y aprendimos de cada una de estas movilizaciones. En ese sentido, y para poder cerrar la entrevista, ustedes van a continuar con este trabajo. O sea, me queda claro que fue un proyecto que tuvieron apoyo de CONACYT y digo, para ustedes dos ha de haber sido un trabajal haberse aventado este asunto, ¿no? Y creo que aún faltan muchas cosas. Creo, como se lo decía hace rato, está bien como entrada, ¿no? Pero me imagino que todavía le faltan, quieren ver más cosas en la Ciudad de México, les faltó más hacia el norte, ¿no? Donde creo que hay todavía más disidencia, ¿no? ¿Ustedes van a continuar con este trabajo o en qué va a quedar? Bueno, con el documental y el libro cerramos un compromiso que teníamos con CONACYT, ¿no? Porque es un proyecto financiado, es un proyecto de ciencia básica y con este terminamos. Sin embargo, hay un trabajo donde documentamos derechos LGBT en México, documentamos derechos LGBT en América Latina y por supuesto que se nos escaparon, o sea, documentamos, para el documental fueron 11 localidades, para el libro fueron 9, o sea, muy pocas en realidad de ese circuito nacional de protesta. Y sería interesante, porque es costoso, es altamente costoso, volver a tener un financiamiento para poder hacer algo así,
en las marchas y además qué está pasando después de la pandemia, ¿no? Con estas marchas, porque están sucediendo cosas muy interesantes. Y vemos el caso de Valladolid, puede ser una marcha chiquita, ahora viene una marcha muy robusta con otras colectivas que en 2019 ni siquiera se dibujaron por ahí, pero que el momento de ir consiguiendo como el matrimonio igualitario les ha como motivado, incentivado para salir más a las calles. El documental se presenta en Valladolid el próximo martes. Entonces, el documental ha sido como estos dos productos. Uno tiene una salida académica, ¿no? De este corte complejo, el lenguaje, las teorías, los conceptos, y el documental es un lenguaje accesible, es un lenguaje donde no es un documental y por ahí en YouTube pueden consultar el tráiler, que es como Disidentes, el sonoro rugir de la marcha. Tenemos el tráiler, tanto el tráiler como el teaser, y van a ver que es una marcha, es un documental que se cuenta a partir de las voces de las marchas, donde no hay ninguna voz en off, no hay ninguna voz pedagógica que diga cómo se tiene que mirar, aunque está la subjetividad de quienes tuvimos las cámaras, de quienes se hizo la edición, pero se trata de ser un documental accesible y hemos visto en las localidades donde se ha presentado que ha tenido una buena recepción y creo que eso, entre otras cosas, ha sido un granito nada más el documental, entre un montón de cosas que han sucedido, han incentivado para que se organicen de otra manera en localidades y en entornos chiquitos que no pensaban que iban a ser documentados, ¿no? Como Valladolid, por ejemplo, o como Silao, o como localidades como Zacapu y Arriaga, que sí están en el documental y no están en el libro. Pero yo creo que sí, aquí sí requerimos buscar para poder dar continuidad un financiamiento importante porque sí es bastante costoso esto. Pero no dejamos de hacer cosas y tenemos proyectos en término a los derechos de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Pues ojalá sí tengan el apoyo, sería muy interesante ver qué pasa en el norte y en el sur de la República, que creo que son lugares muy disímbolos a lo que se puede presentar. Pues Erika, Emanuel, ha sido un gran placer platicar con ustedes, está muy bueno su libro, ¿no? Vuelvo a repetir para aquellos que pues están interesados en tratar de leer este libro que está muy interesante, repito. El libro se llama Cuerpos Disidentes, es un libro editado por GEDISA y por la Universidad y la Facultad de Ciencias Políticas. Creo que es un libro que vale la pena echarle mucho lente, ¿no? Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias, Erika. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Alfonso. Hasta luego. Alfonso, un gusto compartir aquí siempre contigo, Erika, como no. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con dos autores que hicieron un libro muy interesante, ¿no? Vamos a hablar con Emanuel Rodríguez Domínguez y con Erika López Sánchez sobre un libro muy interesante que se llama Cuerpos Disidentes y sus cartografías de protesta. Un libro que publicó GEDISA y que estuvo hecho en colaboración con la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que tiene un interesante debate sobre precisamente los medios de protesta de los grupos LGBTIQ, ¿no? Pero vamos a platicar más con ellos. Pues hola Erika, hola Manuel. Yo quisiera empezar con una primera pregunta, ¿no? Ustedes cuando empiezan a trabajar el libro, de entrada nos dicen o nos hacen observar que la intención inicial que motivó este trabajo o su objetivo, pues era propiamente hacer un ejercicio de interpretación desde una perspectiva multidisciplinaria de todas las metodologías que se hacen en las prácticas de protesta, en particular sobre las cuestiones de diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo llegaron a este punto o a este argumento? ¿O por qué en un momento determinado se vuelve importante hablar de este argumento? ¿Quién quiere? Bueno, si quieres empiezo. Eh, Se nos hace importante porque las marchas de las diversidades sexuales y de género, a diferencia de otras marchas como pueden ser
lo de los movimientos obreros o movimientos campesinos, hay una intencionalidad de colocar el cuerpo, porque justamente es el cuerpo lo que causa una tensión, lo que irrumpe en la arquitectura de las ciudades, y me refiero como una arquitectura corporal, porque son cuerpos que rompen con la heteronorma o la cisnorma. Entonces, ahí es como el primer momento de decir cómo se manifiestan estas marchas al colocar el cuerpo. Luego entonces decir, estas marchas son iguales en toda la República, cómo están sucediendo esas marchas, son réplicas de lo que acontece en las grandes urbes o en realidad tienen sus propias improntas. ¿Qué es lo que está pasando con esas marchas? ¿Qué está pasando en un momento donde a nivel subnacional México reconoce ya numerosas entidades varios derechos a favor de las poblaciones LGBT que salen a manifestar esas corporalidades cuando salen al espacio público? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo se enuncian? ¿Cómo se reconocen? Hablamos mucho de lo LGBT como un acrónimo que engloba de manera general a todas las identidades disruptivas al sexo, a la orientación sexual heterosexual y a la identidad de género cis. Y entonces, es decir, en verdad todas las marchas demandan lo mismo, el acrónimo demanda lo mismo, o hay cosas diferenciadas. ¿Por quiénes están lideradas esas marchas? Ocurre algo cuando están lideradas por hombres gays, cuando están lideradas por mujeres lesbianas, cuando están lideradas por personas trans. Es lo mismo y en este colocar el cuerpo, Emanuel y yo hacemos una aproximación a lo sensorial, a decir, cuando se coloca el cuerpo, también se incursiona en lo sensorial. Hay sentidos políticos, pero esos sentidos políticos también llevan a una cuestión que dentro de lo sensorial tenemos, Manuel y yo, un acento en lo aural, ¿no? En la parte aural. Ya ahí viene toda esta inquietud por documentar estas marchas que se salgan, que disloquen la mirada que se tiene dentro de la gran marcha que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Y que tiene muchos años sucediendo desde 1979. Ustedes desde el inicio, ¿no? Manifiestan varias distinciones, ¿no? Uno, que estas marchas usualmente son en fines de semana, ¿no? Que tienen ciertas características, pero tal vez, y a lo mejor empiezo fuerte con esta pregunta, a mí una de las cosas que me causó mucho ruido cuando leí el libro es el término de cuerpo, ¿no? Es decir, me sonó muy Foucaultiano el asunto, ¿no? Y una de las cosas que yo me decía, bueno, es que parecía ser que nada más es una cuestión estética, ¿no? Cuando también hay una cuestión de fondo, ¿no? La idea del cuerpo, bueno, o tal vez mi comprensión de la idea del cuerpo, lo del cuerpo me parece más lo material, ¿no? No tanto lo intelectual. Pero ustedes, ¿cómo entienden esta idea de cuerpo y cómo la aproximan en el trabajo? ¿Tienes apagado tu micrófono, Emanuel? No se oye. No problema. Ahora sí. Ya, Sí. perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, me aventuro yo a darte una respuesta y a rebotar algunas ideas con mi gran camarada, la doctora Erika López, con quien tengo que escribir este libro. Y en verdad, fíjate que nosotros en realidad empezamos a reflexionar la idea del cuerpo desde una mirada un poco creativa. En cierta medida, todo el libro tiene un análisis, a mí me parece que rompe y presenta una metodología diferenciada de los clásicos estudios que han estudiado la movilización política de las personas a partir de miradas más racionales, de que la gente ponen en el espacio público. Y lo que empezamos a darnos cuenta cuando acompañamos y caminamos con estas marcas en un ejercicio de registro audiovisual, sonoro, escrito, testimonial, fue que en realidad el cuerpo era fundamental, ¿no? El cuerpo es el principal instrumento que utiliza cualquier persona para manifestarse políticamente. Y aquí también tenemos que romper con las ideas de que la participación política únicamente cruza por votar, hacer litigios específicos para tener ciertos derechos,
canalizar las demandas por las vías institucionales, no. Estas personas digamos, cuyos relatos son fundamentales para construir el análisis y la interpretación del libro, son personas que salen en sus pequeñas localidades a poner el cuerpo en el espacio público al emerger, sí, una visión Foucaultiana un poco del cuerpo, ¿no? Pero también son cuerpos que en cierta medida en ese momento se manifiestan disidentes a aparecer en espacios que los relegan a la noche, a ciertos lugares específicos, ¿no? Las marchas suceden en la temporalidad pública, regularmente en la tarde, donde son visibles y dislocan estos tiempos, espacios muy específicos de ciertas localidades que no son las grandes metrópolis. Y otra reflexión muy interesante es que esta suma de cuerpos disidentes que salen al espacio público y manifiestan hoy día sus demandas específicas, sus alegrías, sus lógicas contestatarias o sus lógicas de celebración en torno a lo que se ha denominado el orgullo, en realidad configuran un cuerpo colectivo. Un cuerpo colectivo que va a oscilar en muchos sentidos políticos, ¿no? A veces va a atender a lo carnavalesco y a la conmemoración simplemente de una fecha, pero otras veces va a generar a lo disruptivo y en ese transitar colectivo demandas muy específicas a las autoridades locales. Van a ser demandas en contra de las violencias cotidianas que viven. Entonces, la idea de cuerpo también en realidad nos permite jugar con lo sensorial, que son uno de los grandes brincos y otro de los grandes ejes. Estas marchas no solo enuncian en cierta medida demandas muy específicas que tienen que ser atendidas por el Estado y que en cierta medida también interpelan a la sociedad, enuncian campos, comparten vestimentas, comparten en cierta medida utilerías dentro de su esquema de protesta. Y eso fue bien interesante verlo, ¿no? En las marchas hay una oscilación y un compartimiento de cánticos, de leyendas, de cartas, de consignas, que van adaptándose a los contextos locales. Una de las cosas más interesantes y que nos llamó mucho la atención en el libro es que al analizar estas marchas de una manera integral en toda la República Mexicana, vemos que existe un circuito nacional de protesta en torno a las diversidades sexuales y de género. Este circuito tiene múltiples temporalidades, no se acota únicamente al mes de junio, como se podría pensar, porque en ese mes quizá se desarrollan las marchas más reconocidas o más multitudinarias, sino tenemos marchas que arrancan desde febrero, hay algunas que terminan casi hasta diciembre. Van construyendo una presencia constante y ahí esa presencia de ese cuerpo colectivo, digamos que se mantiene todo el año mostrando y denunciando, ¿no? Que estos cuerpos están presentes, están entrando en el espacio público y que vale la pena empezar a visitarlos desde una mirada diferente, no solo desde la mirada clásica de la acción colectiva a la protesta. Ahora, una de las cosas que ustedes manifiestan y que me pareció muy interesante, no, es que ustedes comentaban que en el caso de estas protestas que se suelen hacer, un elemento fundamental es el performance, ¿no? Alguna vez platicando con algún profesor me decía que es una práctica estética que tiene como finalidad sacarte, ¿no? De tu estado de confort, ¿no? Sacarte de tu condición en la que te encuentras y presentar algo, ¿no? Que pueda irrumpir. Y en ese sentido, cuando yo leí esta parte, yo me preguntaba, porque así como también lo comentaste ahorita hace rato, que es llamar la atención del Estado. ¿El Estado tú crees que realmente pueda hacer caso del performance? O sea, ¿crees que tenga la capacidad de entenderlo? El Estado como organismo. O sea, yo no dudo que una persona lo pueda entender, ¿no? Y que pueda irrumpirle, pero inclusive algunas veces cuando yo leo en algunos artículos periodísticos como que tampoco le entendieron al performance, como que más bien trasciende para el que está ahí, ¿no? El que está en la marcha y el que está viéndola. Aquí hay que entender en qué sentido hemos estado en sus dimensiones como una población o un gobierno, como un territorio, y en ese sentido hay la marcha, cada marcha tiene un interlocutor. Hay marchas
que le están hablando a su sociedad. Y los gritos de protesta y la manera como protestan es un poco burlarse de esa moral, de esos anclajes morales que sustentan determinados tipos, y aquí insisto, sí, determinados tipos de cuerpo, y ahorita quiero andar en otra cosa porque hablamos del cuerpo que no tiene que ver con estética, y, pero hay otras marchas que apelan, pienso mucho en la de Tepoztlán, que esa marcha era un confrontamiento directo con el gobierno estatal y el municipio, porque además fue una marcha que les había sido negada que se celebrara. Y entonces, tras una movilización colectiva con otros estados, como fue el estado de Hidalgo, lograron celebrar la marcha. Y entonces se hicieron pronunciamientos muy concretos en torno a quién estaba al frente de la dirección de la diversidad sexual en Tepoztlán, que era un hombre que nada tenía que ver con la diversidad sexual. Y esto necesariamente no va a haber una respuesta directa. Sin embargo, cuando vemos hoy en día el reconocimiento de derechos que se tienen de LGBT hasta el momento, y haciendo un rastreo, hay una recuperación en el tiempo. Y todas esas manifestaciones, esas salidas a la calle, esas demandas, lo que se articula después, hay marchas que se potencializan y pueden articularse después en acciones concretas y establecer diálogos con los gobiernos, pero hay otras que no, que se quedan en lo festivo. Sin embargo, sucede algo. Yo ahorita pienso en Valladolid. Al año siguiente, que documentamos en 2019, Valladolid, en Yucatán, se acepta el matrimonio igualitario. Entonces, no es que sea la marcha en sí, no es que sea el performance. El performance lo que busca es incomodar la cotidianidad, porque el performance hace una irrupción en la rutina cotidiana. Cosas concretas. En las ciudades que están regidas el tránsito por semáforos, los semáforos dejan de tener una lógica frente a la marcha, ¿no? La rutina cotidiana de lo sonoro se altera con la música, con los gritos de protesta. Hablamos incluso cómo el sonido tiene un halo y deja huellas, ¿no? Y además hablamos de cómo esas marchas se entrelazan con otro tipo de protestas, como pueden ser los pueblos y barrios originarios, como en Iztacalco o en Tepoztlán. Entonces, vamos viendo que el performance incomoda y el performance deja una huella, deja algo. Vemos cómo se están recuperando. Ahora, a diferencia de otros momentos, hay muchas adolescencias marchando. Hay infancias trans con sus padres marchando. Eso es lo importante de un performance. Lo importante de un performance es cómo se va construyendo al paso del tiempo demandas que tienen que ser escuchadas, y ya sea por conveniencia pragmática, política de los congresos locales que toman eso, o por las fuertes incidencias, pero sucede algo. Es decir, el performance es una incidencia para después construir de un enlace de una cadena más larga que tiene repercusiones. Ahora, en este contexto, todavía sigues, ibas a comentar, pero bueno. Sí, iba a decir algo del cuerpo, que me quedé Sí. con muchas ganas de decirlo, porque es el cuerpo, no lo vemos como una estética. Partimos de la idea del cuerpo, sujeto. ¿Cuál es el sujeto cartesiano que construye la modernidad? Es un sujeto con un acento andrógino, heterosexual, capacitista, blanco, clase media, y en función de ese sujeto cartesiano se construye una idea de ciudadanía. Y la ciudadanía hasta hoy en día tiene una formación muy hipócrita, porque aparentemente el cuerpo no importa porque somos todas las personas iguales, cuando en realidad tenemos un Estado que tiene un sexo y que tiene un género, que sus leyes son heterosexuales, que sus leyes son a favor de las personas cisgénero. Y entonces, ¿por qué colocar el cuerpo? Porque el colocar el cuerpo, yo puedo pasar como una mujer lesbiana que mi performatividad, mi expresión de género es muy femenina y no se dan cuenta, pero puedo ser una mujer lesbiana, como se autodenominan, machorra, y entonces eso altera y genera una tensión. Es el cuerpo también, hablamos del cuerpo como esa incomodidad porque
la protesta resulta ser, estas marchas LGBT resultan ser un escaparate donde las expresiones de género son disruptivas. Vemos hombres cis gays afeminados, ¿no? Vemos mujeres machorras, vemos mujeres trans que incluso a primera vista su cuerpo rompe voluptuoso, ¿no? Rompe con la estética con mujeres cis que somos delgadas y que no te conformamos como esa voluptuosidad, esos deseos, como los hombres gays musculosos que van en las plataformas de los trailers se convierten incluso en ese momento en los deseos sexuales de las mujeres heterosexuales. Entonces todo eso, por eso vamos al cuerpo, porque el cuerpo causa una tensión y una dislocación en torno a los deseos y a las arquitecturas heterosexuales y cisexistas. En ese sentido, mucho tendría que ver la portada del libro, ¿no? Esta imagen de esta persona transexual que está con un vestido, pero que también no es una persona delgada, es un cierto grado de obesidad. O sea, lo que me trata de decir es que la idea del cuerpo es también el irrumpir en mi perspectiva de lo que pienso, ¿no? Completamente eso con la portada, ¿no? O sea, precisamente refleja la importancia del cuerpo al aparecer en el espacio público. Ya lo decía también Erika, ¿no? O sea, digamos, el cuerpo es el vehículo también de performance al final del día. Y en ese sentido yo quería empezar a precisar también algunos puntos sobre performance. Para nosotros, las marchas sí son performance sumamente complejos, ¿no? Pero también tenemos varias estrategias metodológicas para mirar ese performance. No es nada más el performance por sí mismo, sino en cierta medida que es un performance que tiene actores y actoras diferenciadas. Es un performance que dependiendo de la mirada y el ángulo desde donde lo observes, vas más o menos a interpretar ciertas cosas, ¿no? Una de las perspectivas que más nos llamó la atención fue la perspectiva cenital, o sea, tratar de ponernos por encima del performance para ver más o menos también qué jerarquías, desigualdades se reproducían en el marco del performance. Porque el performance a veces nos puede dar también la idea de que estas movilizaciones son armónicas y más o menos homogéneas en su andar por el espacio público. Y lo que pudimos interpretar es que no, es que en cierta medida hay bastantes divergencias, ¿no? Hay contingentes que predominan en torno a ciertas identidades versus otras, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy interesante, ¿no? El performance es político por sí, pero no deja de encerrar diferenciaciones al interior. Se convierte también en político al interior al ver las diferencias que existen en las formas de participar, ya sea, digamos, lesbianas, hombres cis gays, personas trans, y en cierta medida también cada una de estas apariciones y lógicas corporales que vamos a encontrar va a ser muy diferente ya en América, en Iztacalco, en Silao, en León, en Celaya, en Cuautla, en Tepoztlán, en Querétaro, en Toluca y en Valladolid, que son los espacios donde quizá se hace interpretación, aunque en cierta medida podemos encontrar más vasos comunicantes de estas performances. Hoy en día, ya decir que ya no hay un estado de la República donde no se realiza una movilización de este tipo. Y también se están desarrollando este tipo de protestas a enclaves locales municipales, donde antes era impensable que hubiera este tipo de erupciones en el espacio público y la acción de estos cuerpos. Eso nos habla también de cambios políticos que no están amparados por el Estado. Aquí estos cuerpos no le están pidiendo permiso al Estado, le están pidiendo leyes al Estado. Están apareciendo en el espacio público, denunciando, irrumpiendo. Y en ese sentido es un poco también hacia dónde quiere apuntar el libro, a mostrar que hay que empezar a revalorar estos análisis particulares en contextos específicos para mostrar la lógica de aparición de estas personas. Ahora, una de las cosas que a mí me pareció formidable de su libro es todo el capítulo 2, ¿no? Me gustó muchísimo, porque ustedes hacen una cartografía
No, me imagino con el dinero que tuvieron, que siempre es poco para un investigador, no, fueron a varios lugares. Y una de las cosas que me pareció interesante es, pues que no es lo mismo una marcha en la Ciudad de México que en Guanajuato, que en León, que en Querétaro, no, no es lo mismo. E inclusive, y ahí hay una parte que me pareció muy interesante, que ustedes observan, por ejemplo, que en Silao, ¿no? Donde se celebra, tampoco no es lo mismo en ciertos barrios, ¿no? En ciertos barrios también hay diferencias. Y en ese sentido sí me pareció muy interesante, o sea, yo creo que podríamos decir que hay la cartografía podría ser muy amplia sobre el resultado de estas marchas y más que nada, pues lo que nos están ofreciendo es un pequeño muestreario de lo que puede hacer, ¿no? ¿O ustedes cómo ven esta idea de la cartografía? Sí, la idea de la cartografía, y qué bueno que nos haces esa pregunta, Alfonso, porque creo que es lo que más nos emociona todo, pero eso nos emocionó mucho porque hicimos tres tipos de cartografías. La cartografía de la ruta, y que no solamente es, o sea, tenemos un trazo de dónde transitó la marcha y cómo fue formando esas cartografías de protesta, pero que esa ruta tiene un sentido político. Quienes organizan no la trazan nada más por trazar, o sea, lleva un mensaje esa ruta. Hacemos ese análisis, ¿no? De ese recorrido, por qué espacios pasa, pero también tenemos las cartografías de los relieves identitarios y que esto hace referencia con lo que Manuel hace un rato hacía mención cuando tenemos esa mirada cenital, que es como una toma aérea que cae de manera vertical en la marcha y que entonces nos permite ver los relieves. Y esos relieves nos permite ver qué identidades del acrónimo LGBT más están más presentes, quiénes están ausentes, quiénes van a la cabeza, quiénes liderean, con esa intencionalidad pues se forman determinados sentidos políticos y sensoriales, ¿no? Hacemos siempre no, nos dislocamos siempre de esta mirada LGBT y creer que si es matrimonio igualitario se beneficia por igual a todas las identidades. Tenemos siempre ese desmarque. Y luego tenemos las cartografías que está en la parte, nuestra aproximación, que es lo sensorial, y es qué, qué elementos sensoriales están vinculados. Porque, por ejemplo, acabas de mencionar, Alfonso, la marcha en Silao es una marcha que se caracterizó por la ausencia de consignas. Es una marcha que es de tercera edición y es una marcha donde las personas que marcharon fueron adentro de sus autos. O sea, es un estoy, pero no estoy, un resguardo, ¿no? ¿Quiénes iban al frente? Pues las mujeres trans, pero que además iban caracterizadas de personajes populares que causan cierta simpatía y que entonces se diluye la tensión de ser una mujer trans en aras de que es la chilindrina, porque un personaje era la chilindrina o un personaje era la negrita cucurumbe. Esas son las tres cartografías que queremos hacer y que partimos de la ilusión de que quisimos hacer cartografías que fueran más allá de lo plano y llegar a aproximarnos a lo tridimensional. Lo que es cierto, no lo logramos porque estamos en papel, todo el tiempo estamos en papel, pero sí quisimos hacer estas tres rasgos de las cartografías, identificando como estos tres sentidos: la ruta, los relieves y lo sensorial. Fíjate que aquí en México, en la Ciudad de México me pareció, a partir de esto que te comentas de los tres relieves, pues casi siempre es en el centro en Insurgente las marchas de orgullo gay, ¿no? Es decir, allá se buscaba que llegaran a otras partes de la ciudad, ¿no? Que se conociera. ¿Por qué aquí se concentra siempre en esos espacios? ¿Tiene que ver con que ellos se sienten propios de ese espacio? ¿O por qué no hay, por ejemplo, la marcha que se hiciera en Iztapalapa, ¿no? Que tuviera que ver con un alcance más local y no tan general en términos de la ciudad? Tu micrófono. Y yo, Ya, ahí está. perfecto. Tocas un punto interesantísimo, Alfonso, y que lo discutimos mucho y yo. Precisamente las marchas en entornos metropolitanos regularmente siguen las mismas rutas que siguen otras marchas. Si pensamos un poco cómo se desarrolla la marcha en la Ciudad de México,
se construye y sigue esta misma ruta que seguiría cualquier otra marcha que transita por Reforma, va mostrando un poco sus consignas, entra por Avenida Juárez, cruza el centro de la ciudad, llega al Zócalo y se dispersa. Nosotros enunciamos esas marchas con recorridos, con una especie de recorridos gobernados, sin que esto implique que haya un control específico sobre ellos. Las marchas que documentamos sí, llamaban mucho la atención, por eso a los organizadores les preguntábamos un poco cuál era el sentido político de por dónde marchar y por qué definir este mapa, la ruta y un poco los monumentos que más o menos querían transgredir a su paso, los conocimientos o lugares simbólicos que eran importantes para ellos. Y estas nos parecían marchas de ruptura, porque no seguían tampoco las clásicas rutas que siguen otras marchas específicas en sus localidades. En este sentido, esta es una explicación, interpretación interesante, ¿no? Estas marchas son tan disruptivas, son emergentes, también tienen una tradición nueva, ¿no? Están en sus primeras celebraciones, en sus primeras repeticiones de salir a marchar, pero también son marchas que modifican su trayectoria de acuerdo al mensaje político que quieren mandar. A veces, por ejemplo, un poco como la marcha de Querétaro, que decía, esta vez decidimos cambiar la ruta de la marcha y meternos a las entrañas, a los barrios populares, para irrumpir un poco esos espacios, también un poco irrumpir en el corazón de Querétaro, en el sentido profundo, para que nos vea la gente, interpelar esa cotidianidad, las arquitecturas tradicionales, coloniales de ese Querétaro. En otros espacios nos decían, nos gusta marchar por los lugares más importantes de la ciudad, los que creemos que siempre habitan las personas, ¿no? Por ejemplo, en Celaya enunciaban esto, quienes se manifestaban. Entonces, creemos que son marchas también disruptivas porque no siguen trayectorias gobernadas, están construyendo trayectorias nuevas de aparición en el espacio público y con ello una interpelación diferente a su sociedad, como ya lo decía Erika, y en cierta medida también a ciertas alianzas que van tejiendo en el marco de su movilización política. Creo que en este punto también es fundamental empezar a considerar que estas marchas en verdad van emergiendo con agendas esporádicas, a veces también oscilan a negociaciones sumamente interesantes en el marco de la propia manifestación. Y a veces, cuando analizamos estas fotografías sensoriales, sus recorridos muestran espacios de ruptura muy específicos, regularmente enfrente de los poderes centrales, enfrente de algunos centros religiosos, enfrente de ciertos espacios simbólicos específicos por los que transita la marcha, y van dejando huellas sonoras, huellas arquitectónicas, unas huellas en el paisaje específico que son sumamente sugerentes para hacer interpretaciones desde otro punto de vista para la movilización social de las personas LGBTIQ+. Ahora, otra cosa que también ustedes observan y que lo lleva la lógica de este segundo capítulo, es esta idea del circuito de marchas, ¿no? Que a mí me pareció formidable. Es decir, este circuito, porque ustedes dicen, bueno, es que usualmente empiezan las marchas con las marchas del mes de junio, ¿no? Y empiezan ustedes a ver cómo hay como una especie de recorrido, ¿no? Como si fuera, digamos, antes como estos teatros que iban de ciudad en ciudad, ¿no? Y llevaban un circuito. Este circuito sale de forma empírica, ¿no? Aparece porque así apareció, ¿no? Porque por suerte, o realmente sí hay una vinculación fuerte entre cada uno de los grupos que están haciendo, o cada uno de los grupos, digámoslo en términos coloquiales, trabaja para su santo, ¿no? Y cada uno está arreglando sus propios problemas. Esto se los digo mucho a colación de, no sé si ustedes se acordarán, hace como unos 2 meses, ¿no? Hubo una conferencia en la UNAM donde varias distinguidas feministas pues empezaron a hablar de que ya no era tan conveniente hablar de género y más bien que las mujeres empezaran a hablar de sus propios reclamos y que cada quien llevara su propia lucha. Entonces, en ese sentido, la pregunta va ahí en ese sentido, ¿no? ¿Esto tiene que ver con una unidad o es una cuestión de azar, ¿no? En donde cada estado está haciendo su propia lucha con las cosas que puede hacer.
Yo creo que hay algo que no podemos negar, esta centralidad, aunque siempre nos queremos desmarcar por nuestra visión chilandrocéntrica, ¿no? Que tenemos Emanuel y yo, pero lo que sí es cierto es que hay una marcha que empieza en Ciudad de México, es una marcha histórica. Por mucho tiempo y hasta el día de hoy viajan de diversas partes del país a marchar el último sábado de mes, ¿no? En el mes de junio, y vienen. ¿Qué ha habido eso? Un aprendizaje colectivo, un aprendizaje de que hay esas marchas, ha pasado el tiempo y han tenido repercusiones. Es decir, la gente, las colectivas, las organizaciones que vienen a Ciudad de México a esa marcha, después han llevado esas marchas a sus lugares de origen y se han reproducido. Y poco a poco se han dado como estas conexiones y yo un poco diría como han tenido aprendizajes de protesta y que el mes de junio ya no les alcanza porque solo tiene 4 fines de semana y no les alcanza para celebrar en muchas partes del país eso porque la mayoría quiere venir a la de Ciudad de México, viajan para también estar en esta. Entonces, lo que observamos ahí, lo que sucede es que empiezan a elegir sus propios meses, sus propios fines de semana de determinado mes para ir haciendo las marchas y Emanuel y yo hablamos de un desborde del mes de junio. No alcanzan los 30 días del mes de junio para las marchas y entonces hay marchas que empiezan en enero y otras que terminan hasta diciembre, pero creo que es un poco de todo, es como una cuestión de aprendizajes y también de querer decir, tenemos nuestra propia marcha. Silao tiene su propia, Silao tiene su propia marcha, ¿no? Entonces aprendemos cosas porque vemos que quienes lideran las marchas y sobre todo las primeras ediciones es gente que ha estado siempre viniendo a las marchas a la Ciudad de México. Entonces vemos ese compartir que Manuel y yo hablamos de oscilaciones en ese circuito nacional de protesta. Son oscilaciones en torno a las consignas, en torno a los símbolos o algo que llamamos Emanuel y yo como la utilería, que son la inmensa bandera del arco iris, o en las demandas estos se comparten repertorios, incluso vemos que en marchas de primeras ediciones no hay vendedores ambulantes que tengan souvenirs, ¿no? Pero en otras marchas sí hay y dependiendo los contextos, entonces son aprendizajes, son estas cuestiones oscilantes que se van compartiendo y que lo vemos como un péndulo que recorre ese circuito nacional de protestas y que se van teniendo estos aprendizajes. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Pero sí hay un sentido, lo que sí, y quiero remarcarlo, hay un sentido de decir, Querétaro tiene su marcha y es LGBT Querétaro con su nombre, porque Manuel y yo también hacemos un análisis de contenido de los carteles. Y entonces es bien importante cómo esos carteles tienen el signo distintivo de la ciudad. Si es León, pues va a tener el arco de calzada, ¿no? Si es Tepoztlán, perdón, si es Tepoztlán, va a tener el teposteco. O sea, hacen referencia porque hay una idea de decir identidades LGBT con sus arraigos geográficos e históricos, ¿no? Ahora, también ustedes hablan de una mirada cenital, que esta parte a mí me pareció muy interesante, donde dicen, bueno, es que por más que se quiera, no están todos representados, siempre hay alguien sobre el que se enfoque, no sobre una comunidad gay, una comunidad lesbiana, o sea, no se puede hablar de una totalidad de todos, sino se identifican ciertas cuestiones. ¿Eso no ha generado problemas o es algo que como se da empírico, pues en realidad no lo han detectado? El tema de la mirada central y un poco combina las miradas de interpretación, no surgió también al interpretar la propia vivencia de la marcha. Creo que esa es un poco la reflexión que tuvimos Erika y yo, ¿no? Porque la marcha cambia dependiendo de cómo la vas recorriendo y cómo la vas viviendo. No es lo mismo verla desde el plano de
de quienes son espectadores de la marcha desde una banqueta. A lo mejor ellos ven un tránsito muy horizontal, muy particular, y ven simplemente esa marcha como escaparate, como espectáculo, como ritual de contemplación, pero también diferente es cuando te involucras a la marcha y vas caminando con los contingentes y empiezas a escuchar los sonidos de la marcha en su interior. Ahí nos dimos cuenta que había estas oscilaciones y estas prácticas también diferenciadas al interior de los contingentes que marchaban. Pero en ese momento también vimos que había unas identidades que estaban más representadas que otras dentro de quienes protestan. Y fue cuando se nos ocurrió un poco hacer este ejercicio metodológico con mucha imaginación y decir, imaginemos esta toma panorámica, un poco como si fuera una cámara desde arriba, una toma como desde un dron, que ahora son más comunes. ¿Qué nos mostraría? ¿Qué nos mostraría a nivel, como tú dices, más que de evidencia empírica, de ese marchar colectivo? Ese marchar colectivo no es tan homogéneo, que hay una serie de diferencias en su interior que si no damos cuenta de ellas, estaríamos cayendo en la idea de que esta marcha es una marcha que representa un cuerpo colectivo homogéneo, estructural, y no. Hay divergencias en su interior, hay posiciones diferenciadas, hay quienes en cierta medida predominan más, hay identidades que predominan más que otras. En ese sentido, ese fue la idea creativa de tratar de sacar esta mirada central para empezar a romper con la idea de empezar de hacer análisis más orgánicos, muy homogéneos, lo que se conoce como la comunidad LGBTI. No, no, no. Aquí lo que mostramos es un poco las visiones diferenciadas en su interior y que vale la pena también tenerlas en cuenta dependiendo de la suma de perspectivas que estamos tratando de incorporar en el libro. Una de las cosas que al final, cuando termina uno de leer su libro, yo inclusive me puse a buscar, no hay trabajo gubernamental ni trabajo académico sobre la interpretación de las cosas que pasan en las marchas, ¿no? Más bien, lo que tiene suerte, si bien te va, es que hay un anecdotario, ¿no? Que llega a poner el periódico con algunas fotos, pero no hay una interpretación de, mira, esto es lo que buscaban, esto se quería hacer, y es algo que curiosamente ni busca tampoco la comunidad LGBTIQ, ni tampoco lo hacen las instituciones gubernamentales, y hasta donde yo pude encontrar, pues son ustedes los únicos que se han aventado cuando creo que es algo muy importante, ¿no creen? Sí, creo que aquí hay una cuestión donde nos gustan los estudios de las acciones colectivas, pero Emanuel y yo dijimos, queremos desmarcarnos de lo tradicional, de los enfoques tradicionales. Y también había una inquietud que viene desde cómo suceden las marchas en, en entornos locales que a veces ni nos imaginamos que existen, de localidades muy, muy pequeñas. Y aquí había la intención de decir, así como Ciudad de México es considerada como la zona friendly LGBT, de veras puede suceder eso en otros entornos, cómo se manifiestan. Y creo que partimos de esta mirada de dejar, Emanuel y yo, nos costó trabajo, ¿no? Lo reconocemos, pero dejamos que en este proceso etnográfico, dejamos que las localidades nos hablaran y nos dejaran ver sus sentidos, es qué tanto interfiere, porque en este capítulo 2 incluso hablamos de la geografía, del clima, ¿no? Cómo todos esos elementos que se dejan de lado en los estudios de acción colectiva tradicionales, pero de los cuales retomamos y partimos cuando hablamos de repertorios de protesta y retomamos a TIL y demás, pero cómo dejan de lado estos elementos geográficos que pueden tener incidencia política en las protestas. Y entonces saber que las protestas no pueden ser las mismas que suceden en la Ciudad de México, que suelen ser muy festivas, pero que al llegar al Zócalo tienen posicionamientos políticos muy fuertes. Es aprender que aprendimos en conjunto
que hay localidades que el solo hecho de aparecer sin gritar una consigna o solo gritar una y dos, como fue en el caso de Cuautla, el solo hecho de aparecer ya es muy político, porque son entornos conservadores con pocos derechos, donde, y regresamos a la aparición del cuerpo. El hecho de, ¿qué pasa en las grandes urbes? Aparecer yo en la Ciudad de México, difícilmente me voy a encontrar a mi vecino, difícilmente me voy a encontrar a mi tío, difícilmente me voy a encontrar a mi profe, pero en contextos chiquititos no hay un anonimato que resguarde mi identidad. Y entonces yo salí a marchar como mujer trans y el resto de los 364 días del año voy a ser el hombre vestido de mujer en el sitio. Entonces era saber, y en esto también entender las condiciones económicas, geográficas, sociales, políticas y culturales del entorno nos lleva a decir, ser una mujer lesbiana en Valladolid es muy diferente a ser una mujer lesbiana en Querétaro o ser una mujer lesbiana en Celaya. Entonces, por decir alguna identidad, porque todo cambia. Los hombres trans, hubo localidades donde los hombres trans ni siquiera aparecieron, ¿no? Ni siquiera están presentes. Entonces, eso nos lleva a decir, hay mucho más elementos y creo que es la combinación de nuestras formaciones antropológicas, sociológicas, la que nos lleva a tener estas miradas que nos digan, vamos a mirar más allá de las marchas como una acción colectiva donde se demanda algo y lo que sucede, sino que incluso por ahí tenemos cómo las marchas se vinculan con su entorno, cómo hay relaciones pragmáticas, afectivas o conversas, porque las marchas suceden dentro de un entorno y el entorno se altera. Y entonces va a haber estudios de acción colectiva que hablan de la agenda SETI, que hablan de otras cosas, pero Manuel y yo nos quisimos tener una mirada muy centrada en lo local y reconocer que lo local tiene una capacidad de agencia que no está tutelada por un centralismo. Y en ese centralismo me refiero a la Ciudad de México. ¿Y esto no será un problema para poder lograr? Ustedes al final del libro sostienen un argumento que me pareció muy bueno, donde dicen, bueno, pues que al final se busca interpelar a todo el aparato discursivo, político, jurídico, médico. ¿Estas particularidades no irán en detrimento de esa finalidad? No, 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 fíjate que yo voy a recuperar una pregunta muy bonita que ocupo ahorita y quizá para contestar tu pregunta. Yo creo que la clave aquí es que digamos que las marchas y en cierta medida hablan desde su particularidad, pero eso no niega que construyen lazos comunicantes con otras marchas. Es por eso que también aquí regresaría al Circuito Nacional de Marchas. Al final del día integran como una marcha de las marchas, ¿no? O sea, este circuito es como la integración completa de todas las marchas. Y alrededor de estas movilizaciones también hay una interpelación a las lógicas políticas, a los esquemas patologizantes, a la normatividad local y las tradiciones locales centradas en la moral conservadora. Y yo creo que esas interpelaciones van construyendo pequeños cambios y pequeños cambios que se empiezan a ver también en el reconocimiento paulatino de derechos a nivel nacional. No tenemos un reconocimiento de derechos a nivel nacional, pero sí una cartera de luchas y reconocimientos a nivel estatal. Y en ese sentido yo creo que, como dice Erika, lo que más aprendimos al desarrollar este libro fue interpelarnos un poco por las hipótesis iniciales que habíamos establecido, donde nuestro filangocentrismo se imponía. Nosotros creíamos en verdad que estas marchas eran una réplica de la Ciudad de México, que de ahí adquirían un poco sus repertorios, que a pesar de que mantienen oscilaciones y participan activamente en la protesta de la Ciudad de México, van haciendo su tradición local, van construyendo su arraigo local y van generando su impronta particular de lucha en cada uno de los enclaves que nosotros analizamos. Creo que eso es uno de los aportes y una de las riquezas más interesantes del libro, ¿no? O sea, que quienes se aventuran a leer el texto, más o menos esperemos que sientan ese hablar, ese sonido, esos carteles, esos elementos visuales que nosotros más o menos pudimos interpretar
de las marchas, ¿no? Y vale aquí decir también que para liberar un poco este ejercicio, ya que hay una reflexión quizá más teórica, más compleja de lo que nosotros vivenciamos y acompañamos un poco en las marchas, también el libro va acompañado de un documental que más o menos trata de mantener este espíritu, dejar que la marcha hable, que la marcha se muestre un poco desde los diversos ángulos, desde donde pudimos captar algunas tomas. Y creo que el documental sí desborda un poquito de esta dimensionalidad a la que nos contó el libro, a pesar de que con mucha imaginación socioantropológica tratamos de construir varias miradas, ¿no? El documental se llama Disidentes al sonoro de la marcha, ¿no? Y va acompañado completamente de ese trabajo y de esta reflexión. Y es un formato que busca también difundir el proyecto, la investigación que realizamos, pero sobre todo en un formato más asequible al público en general, para que ellos en sus interpretaciones de las marchas vean qué les dice la marcha, qué les interpela, en qué se sienten identificados. En ese sentido, yo creo que también vale la pena destacar esta idea de que estas reflexiones están aquí para mostrar más o menos lo que nosotros interpretamos y aprendimos de cada una de estas movilizaciones. En ese sentido, y para poder cerrar la entrevista, ustedes van a continuar con este trabajo. O sea, me queda claro que fue un proyecto que tuvieron apoyo de CONACYT y digo, para ustedes dos ha de haber sido un trabajal haberse aventado este asunto, ¿no? Y creo que aún faltan muchas cosas. Creo, como se lo decía hace rato, está bien como entrada, ¿no? Pero me imagino que todavía le faltan, quieren ver más cosas en la Ciudad de México, les faltó más hacia el norte, ¿no? Donde creo que hay todavía más disidencia, ¿no? ¿Ustedes van a continuar con este trabajo o en qué va a quedar? Bueno, con el documental y el libro cerramos un compromiso que teníamos con CONACYT, ¿no? Porque es un proyecto financiado, es un proyecto de ciencia básica y con este terminamos. Sin embargo, hay un trabajo donde documentamos derechos LGBT en México, documentamos derechos LGBT en América Latina y por supuesto que se nos escaparon, o sea, documentamos, para el documental fueron 11 localidades, para el libro fueron 9, o sea, muy pocas en realidad de ese circuito nacional de protesta. Y sería interesante, porque es costoso, es altamente costoso, volver a tener un financiamiento para poder hacer algo así en las marchas y además qué está pasando después de la pandemia, ¿no? Con estas marchas, porque están sucediendo cosas muy interesantes. Y vemos el caso de Valladolid, puede ser una marcha chiquita, ahora viene una marcha muy robusta con otras colectivas que en 2019 ni siquiera se dibujaron por ahí, pero que el momento de ir consiguiendo como el matrimonio igualitario les ha como motivado, incentivado para salir más a las calles. El documental se presenta en Valladolid el próximo martes. Entonces, el documental ha sido como estos dos productos. Uno tiene una salida académica, ¿no? De este corte complejo, el lenguaje, las teorías, los conceptos, y el documental es un lenguaje accesible, es un lenguaje donde no es un documental y por ahí en YouTube pueden consultar el tráiler, que es como Disidentes, el sonoro rugir de la marcha. Tenemos el tráiler, tanto el tráiler como el teaser, y van a ver que es una marcha, es un documental que se cuenta a partir de las voces de las marchas, donde no hay ninguna voz en off, no hay ninguna voz pedagógica que diga cómo se tiene que mirar, aunque está la subjetividad de quienes tuvimos las cámaras, de quienes se hizo la edición, pero se trata de ser un documental accesible y hemos visto en las localidades donde se ha presentado que ha tenido una buena recepción y creo que eso, entre otras cosas, ha sido un granito nada más el documental, entre un montón de cosas que han sucedido, han incentivado para que se organicen de otra manera en localidades y en entornos chiquitos que no pensaban que iban a ser documentados, ¿no? Como Valladolid, por ejemplo, o como Silao, o como localidades como Zacapu y Arriaga, que sí están en el documental y no están en el libro.
pero yo creo que sí, aquí sí requerimos buscar para poder dar continuidad un financiamiento importante, porque sí es bastante costoso esto. Pero no dejamos de hacer cosas y tenemos proyectos en términos a los derechos de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Pues ojalá sí tengan el apoyo, sería muy interesante ver qué pasa en el norte y en el sur de la República, que creo que son lugares muy disímbolos a lo que se puede presentar. Pues Erika, Emanuel, ha sido un gran placer platicar con ustedes, está muy bueno su libro, ¿no? Vuelvo a repetir para aquellos que pues están interesados en tratar de leer este libro que está muy interesante, repito. El libro se llama Cuerpos Disidentes, es un libro editado por GEDISA y por la Universidad y la Facultad de Ciencias Políticas. Creo que es un libro que vale la pena echarle mucho lente, ¿no? Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias, Erika. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Alfonso. Hasta luego. Alfonso, un gusto compartir aquí siempre contigo, como no. Muy bien.